2 años después de que Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN, su impacto reverberaba como un trueno silencioso. Lo que comenzó como una respuesta desesperada a la invasión rusa de Ucrania en 2022, se había transformado en una de las mayores revoluciones estratégicas del flanco norte de la alianza en generaciones. Estas naciones nórdicas no solo habían añadido 2 banderas más a la mesa de Bruselas, habían traído consigo territorio, poder militar y una claridad inquietante. El centro de gravedad de la OTAN se había desplazado hacia el norte, y para el Kremlin, esto era una pesadilla emergente. La pregunta flotaba en el aire, cargada de suspenso. ¿Hasta dónde podrían estas 2 potencias redefinir la seguridad europea frente a un adversario que no dudaba en blandir su poder? Geográficamente, la entrada de Finlandia y Suecia había redibujado el mapa de la confrontación. Finlandia, con su frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia, desde los bosques de Karelia hasta la tundra ártica, había duplicado la línea de contacto directo de la OTAN con su vecino del este. Suecia, con su extensa costa y un archipiélago salpicado de islas, había convertido el mar Báltico en un lago bajo el dominio virtual de la alianza. El acceso naval ruso a esta región, ahora reducido a un corredor estrecho y expuesto, enfrentaba una red defensiva interconectada que se extendía desde el mar de Noruega hasta el Golfo de Finlandia. Cada movimiento ruso al oeste de San Petersburgo se topaba ahora con un muro nórdico y báltico, una fortaleza estratégica que parecía impenetrable. Un informe del Consejo Nórdico, citado por la analista de defensa Lena Eriksson en una cumbre en Helsinki, advertía: la adhesión de Finlandia y Suecia no es solo un cambio territorial, es una advertencia al Kremlin de que el norte ya no es un flanco vulnerable. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de orgullo y desafío, resonaban en los cuarteles de la OTAN. No era un movimiento improvisado. Finlandia y Suecia llevaban años preparándose, participando en ejercicios conjuntos de la OTAN, alineando sus doctrinas con las de sus vecinos nórdicos y bálticos, y enviando tropas al flanco este de la alianza. Cuando se formalizó su ingreso, la integración fue rápida y profunda. Ya no eran meros participantes en maniobras, eran la OTAN misma. Habían firmado acuerdos de cooperación militar con varios aliados, permitiendo el despliegue de tropas y equipos en sus territorios, especialmente en el Ártico, una región que, como se susurraba en los círculos estratégicos, se estaba convirtiendo en un polvorín. La presencia de fuerzas en el círculo polar ártico no era un gesto simbólico, era un mensaje calculado. Los activos estratégicos de Finlandia y Suecia en la OTAN, frontera ampliada. Finlandia aporta 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, duplicando la exposición directa de la OTAN y complicando cualquier maniobra rusa en el norte. Control del Báltico. La costa sueca y su archipiélago convierten el mar Báltico en un dominio de la OTAN, restringiendo el acceso naval ruso a un corredor vulnerable. Capacidad industrial. Suecia, con empresas como Saab, produce cazas Gripen, misiles de largo alcance y sistemas de radar. Finlandia, con Patria y Sako, aporta vehículos blindados y armamento de precisión. Resiliencia civil. Finlandia cuenta con refugios subterráneos para más de 900.000 personas en Helsinki, equipados con aire filtrado y suministros. Suecia está restaurando sus 60.000 refugios de la Guerra Fría. Preparación militar. Finlandia puede movilizar 280.000 reservistas. Suecia, 33.000, con un enfoque renovado en sus guardias nacionales. En el ámbito industrial, los nórdicos eran una fuerza formidable. Suecia, con su industria de defensa de vanguardia, destacaba por empresas como Saab, que fabricaba cazas Gripen, misiles de precisión y radares avanzados. Bofors, líder mundial en artillería, y Kockums, con sus submarinos Gotland y corbetas Visby, reforzaban la capacidad naval. En 2024, las exportaciones de defensa suecas alcanzaron los 3.000 millones de euros. Finlandia, aunque sin un gigante como Saab, tenía un ecosistema robusto.
Patria producía vehículos blindados usados en toda Europa, mientras que Sako y Lati fabricaban rifles y municiones para fuerzas de élite. Nammo, una empresa conjunta con Noruega, surtía a la OTAN con proyectiles de artillería y motores de cohetes. En el mismo año, Finlandia exportó la mitad de su producción de defensa, valorada en 2.000 millones de euros. Pero no era solo hardware. La mentalidad de neutralidad histórica había forjado una ingeniosidad única. La industria nórdica no solo ofrecía equipos, proporcionaba resiliencia en la cadena de suministro y especialización en combate en climas extremos. Un oficial de la OTAN, hablando en un foro en Estocolmo, comentó: Finlandia y Suecia no solo traen herramientas, traen la capacidad de innovar bajo presión, algo que ninguna otra nación puede igualar. Este elogio, aunque discreto, subrayaba el valor estratégico de los nórdicos. En el frente de la defensa civil, ambos países eran un modelo a seguir. Finlandia nunca desmanteló su sistema de defensa total, heredado de la Guerra Fría. En Helsinki, refugios subterráneos podían albergar a más de 900.000 personas, superando la población de la ciudad. Estos no eran simples búnkeres, sino complejos equipados con sistemas de filtración de aire, saneamiento, alimentos y hasta espacios recreativos. Bajo estadios deportivos, piscinas y estaciones de metro, la infraestructura protegía contra amenazas químicas, biológicas y nucleares. Además, Finlandia mantenía almacenes nacionales con suministros médicos, combustible, grano y armamento, listos para sostener una guerra prolongada. La rotación constante de estos recursos aseguraba su disponibilidad en cualquier crisis. Suecia, aunque menos preparada tras décadas de desinversión, estaba recuperando el tiempo perdido. Durante la Guerra Fría, había construido más de 60.000 refugios para el 70% de su población. Desde la anexión rusa de Crimea en 2014, Estocolmo había iniciado un programa masivo para restaurarlos. Los municipios suecos, obligados a planificar para escenarios de guerra, ciberataques y crisis de suministros, estaban reviviendo el concepto de defensa total, donde cada sector de la sociedad, desde la policía hasta los carteros, tenía un rol en la supervivencia nacional. La acción no se limitaba a la preparación. En 2024, Finlandia interceptó el buque Eagle S, vinculado a Rusia, tras dañar cables submarinos de energía y telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia. Fuerzas especiales abordaron la nave por helicóptero, deteniendo a la tripulación. Un comunicado del Ministerio de Defensa finlandés insinuó: "No creemos en coincidencias. Este incidente fue un aviso, y estamos listos para responder". En Suecia, las patrullas navales y los simulacros de crisis se intensificaron tras sospechas de sabotaje en infraestructuras submarinas. El suspenso crecía. Estaban los nórdicos enfrentando una guerra híbrida en las sombras. El crepúsculo se extendía sobre el Báltico, tiñendo las aguas de un gris metálico que parecía reflejar la tensión creciente en el norte de Europa. 2 años después de que Finlandia y Suecia se integraran a la OTAN, el flanco norte de la alianza se había transformado en una fortaleza formidable, un desafío directo a las ambiciones del Kremlin. Pero bajo la superficie de esta aparente unidad, las sombras de la incertidumbre se alargaban. ¿Podrían estas dos naciones nórdicas, con su impresionante maquinaria militar y su determinación, mantener la cohesión frente a un adversario que jugaba con tácticas híbridas y provocaciones veladas? La respuesta pendía como una espada sobre el continente, y cada movimiento en este tablero geopolítico estaba cargado de suspense. La incorporación de Finlandia y Suecia no solo había alterado la geografía estratégica, había cambiado las reglas del juego. La extensa frontera finlandesa, que se alargaba por más de 1.300 kilómetros desde los bosques boreales hasta la desolación ártica, colocaba a la OTAN en contacto directo con Rusia, complicando cualquier plan de expansión hacia el oeste. Suecia, con su dominio sobre un archipiélago laberíntico y una costa que abarcaba cientos de kilómetros, había sellado el Báltico como un bastión de la alianza. Las rutas navales rusas
ahora confinadas a un pasaje angosto y vigilado, enfrentaban una vigilancia implacable. Esta red defensiva, que unía el mar de Noruega con el Golfo de Finlandia, era un rompecabezas que Moscú no había previsto. En una declaración durante una cumbre en Tallinn, la ministra de Defensa sueca, Karin Lindström, afirmó con frialdad: «El Báltico ya no es un patio de juegos para Rusia. Cada movimiento que hacen está bajo nuestro radar». Sus palabras, pronunciadas con una calma que ocultaba una advertencia, resonaban en los círculos de inteligencia de la OTAN, donde se sospechaba que Rusia estaba intensificando sus operaciones encubiertas. En el ámbito militar, Finlandia y Suecia aportaban un poder que iba más allá de los números. Finlandia, con una fuerza permanente de 24.000 efectivos, podía escalar hasta 280.000 reservistas en cuestión de días, y en tiempos de guerra, movilizar hasta 1 millón de combatientes entrenados. Suecia complementaba esto con 24.000 profesionales, 33.000 reservistas y un cuerpo de guardias nacionales en rápida expansión. En tierra, ambos países desplegaban más de 220 tanques modernos, junto con cientos de vehículos de combate de infantería CB-90 y blindados Patria. Finlandia ostentaba el mayor arsenal de artillería de Europa, con obuses remolcados, K-9 Thunder y sistemas de cohetes múltiples. Suecia, con su sistema de artillería Archer, añadía movilidad y precisión quirúrgica. En el aire, Finlandia estaba reemplazando sus Fa-18 por cazas F-35 de última generación, mientras que Suecia operaba cerca de 100 Gripen, con modelos E más avanzados en camino. En el mar, la Marina sueca desplegaba submarinos sigilosos de clase Gotland y corbetas Visby, diseñadas para la guerra en archipiélagos. Finlandia, con una flota más pequeña pero ágil, contaba con lanchas de misiles y patrulleras rápidas, respaldadas por una guardia costera que no dudaba en enfrentarse a la flota rusa. Un oficial naval finlandés, citado en un informe clasificado, comentó: «Nuestra costa es un laberinto mortal para cualquier intruso. Rusia lo sabe, y por eso prueba nuestros límites». Las fortalezas y puntos débiles de los nórdicos en la OTAN. Poder militar escalable. Finlandia puede movilizar 1 millón de combatientes en tiempos de guerra. Suecia está revitalizando su Guardia Nacional para alcanzar números similares. Dominio aéreo y naval. Los F-35 finlandeses y los Gripen suecos garantizan superioridad aérea, mientras que las corbetas Visby y los submarinos Gotland controlan el Báltico. Artillería imponente. Finlandia lidera con el mayor arsenal de artillería de Europa. El sistema Archer sueco añade rapidez y precisión. Vulnerabilidades geográficas. La extensa frontera finlandesa incluye terrenos remotos y canales insulares susceptibles a incursiones encubiertas. Riesgos digitales. La red de cables submarinos y la infraestructura energética sueca son blancos atractivos para el sabotaje ruso. La defensa civil de ambos países era un pilar igualmente robusto. Finlandia mantenía un sistema de defensa total sin igual, con refugios subterráneos capaces de proteger a más de 900.000 personas solo en Helsinki. Estos complejos, ocultos bajo estadios, piscinas y estaciones de metro, estaban equipados para resistir ataques nucleares, químicos o biológicos. Almacenes estratégicos, dispersos por el país, guardaban suministros médicos, combustible, alimentos y armamento, listos para sostener una resistencia prolongada. Suecia, aunque había descuidado sus defensas civiles tras la Guerra Fría, estaba invirtiendo masivamente en restaurar sus 60.000 refugios, diseñados para proteger al 70% de su población. Los municipios suecos, ahora obligados a planificar para conflictos, ciberataques y crisis de suministro, estaban retomando la doctrina de defensa total. Pero no todo era perfecto. La frontera finlandesa, aunque formidable, incluía áreas remotas y canales insulares que podían ser explotados por operaciones híbridas. Suecia enfrentaba un riesgo diferente.
su red de cables submarinos, su matriz energética y sus rutas marítimas eran blancos ideales para el sabotaje. En los últimos 15 meses, al menos 11 cables habían sido dañados en el Báltico, y el Ministerio de Defensa sueco confirmó que muchos de estos incidentes eran deliberados. Ambos países habían intensificado las patrullas navales y los programas de monitoreo submarino, como la iniciativa Baltic Sentry de la OTAN, pero las amenazas persistían. Un episodio reciente había elevado la tensión. En 2024, Finlandia interceptó el buque Eagle S, sospechoso de sabotear cables submarinos. Fuerzas especiales abordaron la nave en una operación nocturna, deteniendo a la tripulación. El primer ministro finlandés, Markus Kallio, declaró en una rueda de prensa: "No toleraremos provocaciones en nuestras aguas. Estamos preparados para actuar, y Rusia lo sabe". En Suecia, las patrullas navales se multiplicaron tras incidentes similares, y el gobierno intensificó los simulacros de crisis. El suspense era palpable. ¿Estaban los nórdicos enfrentando una guerra en las sombras? ¿O solo el preludio de algo mayor? Las limitaciones también eran evidentes. Ambos países mantenían ejércitos permanentes pequeños, lo que restringía su capacidad para asumir roles de liderazgo en la OTAN. Su enfoque, centrado en la defensa nacional, necesitaba evolucionar para proyectar poder más allá de sus fronteras. Sin embargo, su impacto era innegable. Finlandia y Suecia habían fortalecido el flanco norte con capacidades industriales, tropas especializadas en combate ártico y una voluntad política de actuar. Para Noruega, su vecina antes aislada, la adhesión de los nórdicos era una bendición, permitiéndoles centrarse en su marina y fuerza aérea en lugar de su ejército terrestre. Bajo el cielo helado del norte, Finlandia y Suecia se alzan como un desafío implacable para Rusia, sus banderas ondeando como advertencias silenciosas. Con una frontera ampliada que estira los recursos del Kremlin, un control férreo sobre el Báltico que asfixia las ambiciones navales rusas, y una maquinaria militar e industrial que combina precisión nórdica con resiliencia ártica, estas naciones han transformado el flanco norte de la OTAN en una fortaleza inexpugnable. Su capacidad para movilizar ejércitos masivos de reservistas, sus refugios subterráneos que desafían cualquier amenaza y su disposición a enfrentar provocaciones como el sabotaje de cables submarinos hacen temblar los cálculos de Moscú. Para Rusia, acostumbrada a intimidar con su poder, la unión de Finlandia y Suecia a la OTAN no es solo una molestia estratégica, es un recordatorio escalofriante de que el norte ya no se doblega ante sus sombras. Mientras la noche caía sobre el Báltico, el mensaje era claro. Finlandia y Suecia no solo habían cambiado la OTAN, habían redefinido el norte como una línea de frente inexpugnable. Pero en un mundo donde las amenazas híbridas y las provocaciones rusas se multiplicaban, la pregunta seguía abierta: ¿podrían estas naciones mantener su ventaja frente a un adversario que no jugaba según las reglas? Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo vídeo. Hasta entonces.